lado oscuro del poder intenta establecerse, permanecer o perdurar, necesita medios especiales para hacerlo. La propaganda es la expresión de mensajes para influir de modo deliberado en las opiniones o acciones de las personas. Para convencer de sus bondades, el poder ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance, y no han sido pocos. Veremos en este vídeo un buen número de ejemplos de cómo el poder ha utilizado cuantas estrategias ha podido, mucho antes de que Internet llegara a nuestras vidas. El mejor método propagandístico es el que no se percibe, algo parecido a aquello que se dice del diablo. Hacernos creer que no existe. Lenin oculta a Trotsky. En estas imágenes, tomadas por un fotógrafo anónimo en 1919, vemos un discurso de Lenin arengando a las masas. Señalamos dos personas que en la imagen inferior desaparecen. Uno de los desaparecidos, al que vemos en primer término, es Trotsky, lugarteniente de Lenin y amigo de Diego Rivera y Frida Kahlo en su exilio mexicano, al que llegó cuando Stalin le borró del mapa del gobierno revolucionario al no contar con el apoyo de Lenin, ya que éste padecía una apoplejía y se encontraba fuera del poder. Trotsky murió asesinado en el año 1940 a manos de Ramón Mercader, siguiendo órdenes del propio Stalin. A Trotsky no solo le borraron del mapa, sino de cualquier vestigio que acompañara la causa de los soviets, como en esta fotografía, que el poder stalinista no tuvo reparos en manipular. Y no existía Photoshop. Más imágenes trucadas. De nuevo vemos a Trotsky que desaparece. Este personaje realmente no sabemos quién es. Si alguien lo sabe, por favor que lo deje en los comentarios. A don Fidel le sobraban algunos barbudos. En la antigüedad, quizás la primera imagen propagandística surgió por el deseo de inmortalidad de los poderosos para colarse de soslayo y con intención en la vida cotidiana. Esa imagen propagandística surge en las primeras monedas que se acuñaron. Que se sepa, las más antiguas datan del siglo VII a.C., encontradas en Atenas, y ya llevaban imágenes en las dos caras, la efigie de la diosa Atenea y el búho, el símbolo de la sabiduría. Cada ciudad tenía sus propias monedas y no eran solo síntoma de poder económico, sino emblema y diferencia. El mensaje propagandístico llega en los primeros siglos de nuestra era, con la acuñación de monedas con la efigie de los emperadores romanos y sus particulares mensajes escritos. Tal es así que, por ejemplo, Augusto ordenó que al lado de su imagen apareciera la leyenda Divus Filius, hijo del divino, recado elocuente de su supuesta superioridad. Llama la atención que en Pompeya, ciudad destruida por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, se hayan localizado mensajes de propaganda electoral. Se escribían con pintura sobre las paredes o en los denominados alba, recuadros blanqueados de estuco destinados a contener avisos para los ciudadanos. Los mensajes electorales podían ser positivos o negativos. Antes del nombre del candidato aparecía la abreviatura OVF, que todo el mundo identificaba como Oro Vos Faciatis y que en latín significa votad por. También se encontraron mensajes que indicaban todo lo contrario, recomendaciones que invitaban a que no se votara a uno de los candidatos. La de los nazis es otra historia. Adolf Hitler aprendía de memoria sus discursos, dicen que leía mal en voz alta y que el efecto causado sobre la audiencia no era el deseado. Sus discursos se emitían por radio. Cuando sonaba el ritmo de una marcha militar, la Baden-Weiler o algo así, todo el mundo sabía que el Führer hablaría. Es esta. La hora
oratoria usada por el poder organizado. El uso de la palabra para convencer ha sido el medio básico y común para dirigir discursos propagandísticos. La elocuencia, la retórica y la oratoria son creaciones griegas como tantas y tantas otras cosas. Utilizadas por Pericles o por Demóstenes para conseguir sus objetivos, el punto culminante se alcanza cuando se instauran las instituciones democráticas en Atenas, allá por el lejano año 510 a.C., algo que obliga a los oradores a mostrar sus mejores armas a través del convencimiento del que sean capaces con el uso de sus silencios, sus palabras y sus proclamas. A lo largo de la vasta Edad Media no se reconocen grandes muestras de propaganda por parte de los poderes, sobre todo porque no les hacía ninguna falta. La sociedad en ese tiempo estaba totalmente jerarquizada y la opinión pública, como conocemos hoy, no existía. La única salvedad la ostenta la comunicación a través de la prédica por parte de la Iglesia en Europa, que obtuvo un enorme éxito aún sin estar organizada por completo. La radio usada como estrategia de poder. Marconi está considerado como el inventor de la radio. Patentó el telégrafo sin hilos en el año 1887. Pero hasta que no finalizó la Primera Guerra Mundial no se utilizó este avance tecnológico de forma pública y extendida. En la Gran Guerra, la radio sirvió para que los soldados se comunicaran desde sus posiciones, desde las trincheras y desde las embarcaciones. Sin duda la Alemania nazi fue quien utilizó con más rentabilidad la radio en su afán propagandístico. Hasta tal punto llegó su celo que crearon una figura denominada los responsables de radio, personas afiliadas al partido cuya misión era instar a los ciudadanos a escuchar los programas de contenido político y a delatar a quienes escucharan emisoras extranjeras. Hitler, al darse cuenta de la importancia del medio radiofónico, impulsó en 1938 la producción masiva del llamado receptor popular. Lo más curioso es que se emprendió la producción de aparatos de radio que sólo sintonizaban una emisora y que se vendían a un precio muy asequible y que además se podían pagar en cómodos plazos. Era el denominado mini-receptor alemán. Pero la radio además permitía la propaganda hacia el exterior. El enfoque era sencillo, solo hacía falta crear emisiones radiofónicas de onda larga. Y así el nazismo comenzó a emitir en 1933 2 horas de radio para Norteamérica, que en 1939 ya sumaban 12. Latinoamérica recibía también emisiones de 12 horas de radio, el continente africano 8 y el lejano oriente 11. Por todas estas razones se creó en Nueva York el Institute for Propaganda Analysis en el año 1938, el primer organismo del mundo que pretendía realizar contrapropaganda para restar los esfuerzos del Tercer Reich. El cine como forma de propaganda. Goebbels, en el centro, con la mano sobre la silla, asiste a uno de los muchos rodajes cinematográficos que el Tercer Reich realizó con motivos propagandísticos. El momento álgido del uso de la propaganda cinematográfica llegó en la Segunda Guerra Mundial. El cine es un invento con 100 años de historia y, salvo contadas excepciones como el cine documental soviético o el del fascismo italiano de inferior factura, no hay películas reseñables hasta la década de los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, en la Alemania de la preguerra y de la misma guerra, Joseph Goebbels tuvo el control total del cine propagandístico alemán, cedido por Hitler, y la producción de películas fue muy elevada, forzada en parte por la ausencia de cine norteamericano, vetado totalmente. Lo que es cierto es que en líneas generales el cine pro-nazi, que era el único que el espectador alemán de la época podía contemplar, obtuvo el apoyo popular. Ejemplos: El primer amor, una película que contaba la historia en soledad de las esposas de los soldados en lucha, fue vista por 28 millones de personas. Y El disco solicitado, la otra gran película del régimen, contaba como el programa de radio del mismo nombre, con más audiencia del país, servía para que soldados y familias tuvieran un nexo en común. Por supuesto, llama la atención que en ninguna de las dos producciones cinematográficas se sirvieran escenas de la guerra.
Se trataba en definitiva de crear atmósferas y sensaciones positivas para que los espectadores albergaran la esperanza en la victoria final.